Bienvenidos una vez más a sus talleres Tecnoestudio RC. En esta oportunidad abordaremos la siguiente interrogante. ¿Quiénes son los sujetos de la convención colectiva de trabajo? Bienvenidos. Antes de dar respuesta a esta interrogante de quiénes son los sujetos de la convención colectiva de trabajo, debemos hacer un repaso o recordar un poco la ponencia anterior en el cual yo le compartía o uno se hacía la pregunta de quién es la titularidad del derecho a negociar colectivamente, celebrar contratos colectivos de trabajo y a la huelga. Vamos a recordar un poco lo estudiado en el taller pasado. Palabras más, palabras menos, se tradujo en lo siguiente. De conformidad con los artículos 96 de la Constitución y el 431 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, los titulares individualmente considerados del derecho a las negociaciones colectivas y particularmente de la Convención Colectiva de Trabajo son los trabajadores. En consecuencia, habíamos llegado a la conclusión que los sindicatos no son los titulares de este derecho. Habíamos compartido también en su oportunidad que si bien el sindicato es el instrumento usualmente utilizado por los trabajadores para las negociaciones colectivas y para las discusiones de una convención colectiva de trabajo, esto era correcto y es acertada su idea, pero esto no quería decir que el sindicato adquiriese la titularidad de estos derechos. Todo ello de conformidad con lo establecido en los precitados artículos 96 de nuestra Carta Magna y el artículo 431 de la Ley Orgánica del Trabajo. Si esto es así, es decir, si la titularidad de este derecho a las negociaciones colectivas, a la celebración de contratos colectivos de trabajo y a la huelga, viene entonces una pregunta que vamos a tratar de dar respuestas el día de hoy. La pregunta es la siguiente. ¿Quiénes son las partes de la convención colectiva? Y quiero comenzar dando una pequeña respuesta que es del común de muchas personas. Esto es, usualmente se denominan partes de una convención colectiva de trabajo al sindicato o al grupo de trabajadores no sindicalizados, como la parte laboral, y a la o a las entidades de trabajo o grupo de empresas por el sector empleador, como la parte empresarial. A eso se le dice partes y por supuesto, si esas son las partes, en la concepción tradicional de lo que es parte y de lo que es tercero, los trabajadores vendrían a ser terceros. Esto se traduce en lo siguiente. Comúnmente, muchas personas, muchos colegas, son del criterio, han establecido que las partes de una convención son el sindicato o el grupo de trabajadores no sindicalizados, la entidad de trabajo, las entidades de trabajo o grupo de empresas. Y si esto es así, era lo que se compartía, se afirmaba hace minutos, en esa concepción de lo que tenemos nosotros de parte, los trabajadores vendrían a ser los terceros. Y viene una pregunta que quiero compartir. Si los titulares del derecho a la negociación colectiva, del derecho a la celebración de contratos colectivos, del derecho a la huelga, son los propios trabajadores, ¿cómo es que se debe entender por partes a los que ya hemos nombrado? Y entender como tercero a los titulares de estos derechos. Vamos a estudiar un poco sobre esta situación. Continuemos. ¿Cuál es el problema que se presenta? No obstante que la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo les da a los trabajadores la condición de ser los titulares de la Convención,
Hay un contrasentido en hablar que los sindicatos y las empresas son las partes de la convención colectiva. Si los titulares de ese derecho de la convención colectiva son los trabajadores, y dicho sea de paso, a ellos se les tendría que tener como tercero. Ese es el problema tal cual se compartió hace segundo. Es decir, si los trabajadores, palabras más, palabras menos, y disculpen que raye en la repetición, pero es importante llegar a esta reflexión. Si los trabajadores individualmente considerados son los titulares del derecho a la negociación colectiva, a celebrar contrato colectivo y a la huelga, ¿cómo es que se debe entender por parte a los sindicatos y a las empresas? Esto tal cual como lo establece y lo comparte el profesor Freddy Caridad Mosquera, es todo un contrasentido. Vamos entonces a continuar con esto. Cuando nosotros hacemos lectura del artículo 1166 de nuestro Código Civil, establece lo siguiente: los contratos no tienen efecto sino entre las partes contratantes. Importante. Los contratos no tienen efecto sino entre las partes contratantes. No dañan ni aprovechan a terceros. Y esto es importante toda vez que si nos vamos con la definición que de partes y terceros entiende el común. Fíjense que el artículo 1166 del Código Civil establece que no daña ni aprovecha a terceros, excepto en los casos establecidos por la ley. Esta norma civil establece el llamado principio de la relatividad de los contratos. Esto es, se puede afirmar entonces que este artículo 1166 se fundamenta en el principio de Maximiano, recogido por Justiniano, el cual establece en latín: el acuerdo entre unos interesados no puede dañar ni aprovechar a otros, en el entendido que el efecto del principio no es absoluto sino relativo, y también en el entendido de que esa relatividad es cuando así lo disponga expresamente la ley. Debo señalar que acá no vamos a estudiar la concepción de partes y de terceros desde un punto de vista procesal. Pero cuando se analiza el contenido del artículo 1166, logra uno cuestionarse, logra uno amplificar esta concepción en el entendido de quiénes son los trabajadores. Son partes de la convención colectiva de trabajo, porque es que si no son partes, aplica la consecuencia del 1166, no dañan ni aprovechan a terceros. Vamos a continuar con el taller. Si nosotros hacemos lectura del artículo 431 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, tenemos lo siguiente: se favorecerán armónicas relaciones colectivas entre trabajadores, patronos, para la mejor protección del proceso social del trabajo y el desarrollo de la persona del trabajador o trabajadora, y para alcanzar los fines esenciales del Estado. Todos los trabajadores tienen derecho a la negociación colectiva y a celebrar convenciones colectivas de trabajo sin más requisitos que lo que establezca la ley, para establecer las condiciones, y importante esta parte que se subraya y está en rojo, para establecer las condiciones conforme a las cuales se debe prestar el trabajo y los derechos y obligaciones que se corresponde a cada una de las partes. Importante la mención, a cada una de las partes. Bueno, ¿quiénes son las partes? Con el fin de proteger el proceso social de trabajo y lograr la justicia, la justa distribución de la riqueza. En efecto, es importante destacar que no define directamente la Ley Orgánica del Trabajo qué debe entenderse por parte. No lo dice directamente, en efecto, lo dice indirectamente. Habla de parte, pero no establece, no nos indica quiénes son las partes. A partir de aquí, disculpen, es que viene la gran discusión. Si el sindicato y la empresa son las partes del contrato colectivo, ¿qué son los trabajadores? ¿Vendrían a ser terceros?
del contrato colectivo, a pesar de que la titularidad del derecho lo tienen ellos. Bueno, esto es muy discutible. Y es lo que, y por eso, pues, esta temática de quiénes son los sujetos, y quiero que presten atención al título. ¿Quiénes son los sujetos de la Convención Colectiva de Trabajo? No se estableció quiénes son las partes de la Convención Colectiva de Trabajo. Continuemos. Vamos a estudiar, a pasearnos un poco sobre la doctrina. Delgado Ocando afirma lo siguiente: si lo que se ha dicho es razonable, llamar partes al sindicato y al patrono y terceros a los trabajadores de la empresa es sólo plausible en sentido figurado. Quienes participan en la creación de una norma general, en este caso el contrato colectivo, no son partes, sino sujetos a quienes se ha atribuido la competencia estatutaria. En este punto me voy a adelantar. Somos del criterio en acogernos a la posición de Delgado Ocando cuando afirma, cuando establece que no son parte, sino sujetos a quienes se ha atribuido la competencia de estatuirla. Ya vamos a ver un poco sobre esto en las conclusiones. Del mismo modo, los afiliados a una persona jurídica colectiva que han participado en dicha creación no son terceros sensu estricto, pues el concepto de tercero es indispensable fuera de la relación jurídica individualizada, pública o privada, cuya competencia personal se ejerce negocialmente, o dicho de otro modo, la relación partes tercero es una función. Si el sindicato y el patrón no son partes, sino sujetos que estatuyen o ponen el contrato colectivo, los trabajadores de la empresa no son terceros. Tanto las llamadas partes del contrato colectivo como los trabajadores de las empresas son destinatarios de las prescripciones que lo constituyen, es decir, componen el ámbito material de validez de la norma general estatuida. Para Emelich Orsini, refiriéndose a nuestro Código Civil, sostiene lo siguiente: la noción de parte alude pues a cada una de los polos de intereses que se contraponen en el contrato, en tanto que por tercero entiende aquellos que en cambio resultan incólumes a sus efectos, tal cual como lo habíamos compartido al inicio de esta ponencia. No obstante, el autor patrio, al referirse a las excepciones al principio de la relatividad previsto en el artículo 1166 del Código Civil, que la excepción es clara cuando el tercero no solo se inmiscuye en un contrato ajeno, sino que lo hace ejerciendo una acción netamente contractual, y a renglón seguido expuso. Algo similar ocurre en el ámbito del contrato colectivo, en donde cláusulas impuestas por la voluntad de la mayoría resultan incorporadas a los contratos individuales celebrados entre el patrono y cada trabajador. Las dificultades para encuadrar el caso entre las excepciones al principio de la relatividad del contrato o al de la oponibilidad surgen en cambio cuando nos referimos a la teoría de la apariencia o a la supuesta decesión o transmisión de contrato, de donde resulta, como el mismo Melich lo advierte, la frustración de la doctrina en encontrar una noción de parte y de tercero con validez universal. Para Cabanelas, en su raciocinio sobre el término parte, entiende por tal, entre otras numerosas concepciones, cada una de las personas que por voluntad, intereses o determinación legal interviene en un acto jurídico plural, y luego por parte contratante juzga a cada uno de los dos o más sujetos de un contrato. El notable ius laboralista concibe la figura de tercero en su esbozo técnico, como él mismo lo precisa, y entre varias concepciones aquel que en derecho es el totalmente extraño, como C cuando A le vende su casa a B
y el primero no tiene relaciones económicas jurídicas con los contratantes, pero más propiamente se entiende por tercero al ajeno a una relación jurídica principal entre dos o más partes, pero que tiene algún interés o derecho en ese negocio jurídico, ya en el momento de celebrarse, ya en su curso o por razón de sus consecuencias. Para el profesor Freddy Caridad Mosquera, llegar a estas conclusiones, podemos decir que vamos primero a las lecturas, ¿no? Para luego dar esas consideraciones. Para el profesor Freddy Caridad Mosquera, de acuerdo con los conceptos doctrinales, él se cuestiona lo siguiente. Se podría hablar en Venezuela de partes y terceros. El profesor Freddy Caridad está de acuerdo con la tesis de que no es posible, a menos que sea por una simple mención, de que el sindicato es parte de una convención colectiva de trabajo, que no es posible que siendo los trabajadores los principales beneficiarios de la contratación colectiva, estos no se consideren parte del contrato, sino que se consideren terceros del contrato. Sobre todo, si acordamos la concepción que de tercero se tiene, que también varía de acuerdo a cada legislación o jurisprudencia establecida. De acuerdo con esta tesis, ¿qué son los trabajadores? El profesor Freddy Caridad prefiere adoptar la denominación de que en vez de hablar de partes y terceros en el contrato colectivo, se hable de los sujetos negociadores del contrato colectivo. Puede ser el sindicato, el grupo de trabajadores, en fin, el organismo sindical que así sea autorizado por la Asamblea de Trabajadores. Para esos fines y por parte empresarial, la empresa, las empresas, el grupo de empresas o la asociación empresarial a la cual esté afiliado. Quiere decir entonces que, en concreto, el profesor Caridad es de la posición que se puede hablar y no altera la ley el que se hable de sujetos negociadores y sujetos beneficiarios. Los sujetos negociadores son los que discuten el contrato colectivo de trabajo. Los sujetos beneficiarios de la contratación colectiva, en lo que se refiere sobre todo y no únicamente en la parte normativa, son los trabajadores básicamente y no únicamente. Concuerdo con el criterio del profesor Freddy Caridad, me acojo a su posición, toda vez que si el artículo 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 431 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras le dan la titularidad de la negociación colectiva, a la celebración del contrato colectivo y a la huelga a los trabajadores, hablar de que el sindicato y la empresa son las partes, insisto una vez más con eso, es un contrasentido. Me acojo a establecer que existe hablar de sujetos es lo más viable, hablar de unos sujetos negociadores y hablar de unos sujetos beneficiarios de la contratación colectiva. Gracias por visualizar esta ponencia. Nos vemos en el próximo taller. Saludos.